Hola sobrevivientes. Si estás escuchando esto significa que aún estás vivo. Pero, ¿por cuánto tiempo? El mundo como lo conocíamos ha terminado. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una advertencia. Suscríbete al canal ahora y cuéntanos desde dónde estás resistiendo, porque somos la única voz que puede guiarte en lo que está por venir. Y si crees que estás preparado, deja un comentario abajo. Dime qué harías para sobrevivir. Era una noche silenciosa en Black Ridge, una pequeña ciudad en el desierto de Nevada, conocida solo por aquellos que necesitaban saber de su existencia. El cielo estaba claro, salpicado de estrellas que parecían observar el mundo abajo como ojos curiosos. Sin embargo, bajo la superficie árida, escondido en un complejo subterráneo llamado Proyecto Horizonte, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Mi nombre es Dr. Elliot Grayson, director de investigación del Proyecto Horizonte. Nuestro laboratorio era uno de los muchos secretos guardados por el gobierno de los Estados Unidos, un lugar donde la ciencia y la ética con frecuencia chocaban. Nuestra misión oficial era estudiar enfermedades emergentes y desarrollar tratamientos innovadores. Pero en realidad, éramos un equipo de científicos explorando los límites de lo desconocido, lidiando con casos que desafiaban la lógica médica convencional. Esa noche, mientras revisaba datos en mi oficina, el reloj digital en la pared marcaba las 3:47 de la mañana. Estaba exhausto, pero algo me impedía dormir. Tal vez era la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. O tal vez solo era el peso de las responsabilidades que cargábamos allá abajo. Fue entonces cuando escuché pasos rápidos en el pasillo. La puerta de mi oficina se abrió abruptamente, revelando a la drama Evelyn Carter, nuestra neurocientífica principal. Su rostro, normalmente tranquilo, estaba tenso, sus ojos brillando con una mezcla de excitación y preocupación. Elliot, necesitas venir a ver esto, dijo sin preámbulos. Es sobre el sujeto 17. El sujeto 17, o Lila Harper, como el equipo la llamaba informalmente, había llegado al laboratorio 3 días antes. Era una mujer de unos 30 años, transferida desde una instalación militar en Colorado Springs. Los archivos que acompañaban su llegada eran vagos, mencionando solo que había sido expuesta a algún tipo de agente biológico experimental durante una prueba militar fallida. Desde entonces, su estado de salud se había deteriorado rápidamente, llevándola a un coma profundo. Seguí a Evelyn hasta la sala de observación, donde encontramos al Dr. Marcus Hale, nuestro especialista en biología celular, ya analizando los datos. A través del vidrio reforzado, pudimos ver a Lila acostada en una cama médica, rodeada de monitores y equipos avanzados. Ella parecía tranquila, pero los números en las pantallas contaban una historia diferente. Mira esto, dijo Marcus, señalando un gráfico de actividad neuronal. Los patrones cerebrales de ella están cambiando. Nuevos caminos neuronales están siendo formados, pero no siguen ninguna estructura conocida. Es como si su cerebro estuviera reinventándose. Me incliné para examinar los datos más de cerca. Las lecturas mostraban actividad en regiones del cerebro que deberían estar inactivas en un estado de coma. Aún más alarmante eran las redes neuronales emergentes, que desafiaban todo lo que sabíamos sobre neurociencia. Hay más, añadió Evelyn. La temperatura corporal de ella está aumentando constantemente en las últimas horas. Puede ser una respuesta inmunológica, pero hay algo raro. Los patrones son muy organizados, casi como si fueran intencionales. Mientras discutíamos, un bip suave resonó en la sala. Uno de los monitores mostraba alteraciones significativas en los signos vitales de Lila. Su frecuencia cardíaca estaba aumentando, así como su presión arterial. Sus dedos comenzaron a moverse contra las ataduras que la mantenían en la cama. La sedación no está funcionando tan bien como debería, observó Marcus, ajustando los niveles de medicación. Su cuerpo parece estar adaptándose a ella. De repente, los ojos de Lila se abrieron. Ya no eran los mismos ojos que habíamos visto antes. Sus pupilas estaban dilatadas de manera normal y había algo perturbador en su mirada fija. Giró lentamente la cabeza,
siguiendo nuestros movimientos con una intensidad que hizo que se me erizara la piel. «Aumenten la sedación», ordené, pero Evelyn ya estaba ajustando los controles. Aún así, nada parecía afectar a Lila. Ella seguía observándonos, su mirada nunca vacilando. «La actividad cerebral de ella sigue aumentando», informó Marcus, su voz tensa. «Estos patrones no corresponden a nada en nuestras bases de datos». Me acerqué al vidrio, tratando de mantener la calma mientras estudiaba cada detalle. Los músculos de Lila estaban tensos contra las ataduras, temblores recorriendo su cuerpo. Había una determinación aterradora en sus ojos, como si estuviera despertando de un sueño profundo, pero no completamente humana. «Documenten todo», instruí, esforzándome por pensar clínicamente. «Necesitamos entender lo que estamos enfrentando». Pero antes de que pudiéramos continuar, un sonido agudo interrumpió el silencio. Una de las ataduras comenzó a crujir, el material resistente cediendo bajo una fuerza que no debería ser posible en su estado actual. «¿Deberíamos llamar a seguridad?», preguntó Evelyn, dudosa. Negué con la cabeza. «No aún. Esto es exactamente lo que estamos aquí para estudiar. Sigan registrando, anoten cada cambio». Pero mientras observaba a Lila probando sus ataduras con una fuerza creciente, no pude evitar la sensación de que estábamos tratando con algo mucho más peligroso de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Las siguientes horas fueron pasadas meticulosamente documentando cada alteración en su estado. Sus párpados temblaban periódicamente, cada movimiento acompañado por picos en la actividad neuronal. El monitor mostraba un aumento constante en la función cerebral en áreas que deberían estar inactivas durante un coma. «Miren este patrón», dijo Marcus, señalando un mapa neural mostrado en tiempo real. «El hipocampo está mostrando una actividad sin precedentes, pero no sigue ninguno de los caminos neuronales conocidos. Es como si su cerebro estuviera reprogramándose». Evelyn recogía muestras de sangre cada 15 minutos, manteniendo distancia incluso cuando Lila parecía inconsciente entre episodios de actividad. Cada muestra revelaba cambios alarmantes en la estructura celular. Las paredes de las células sanguíneas blancas mostraban propiedades inusuales, algo que ninguno de nosotros había visto antes. A las 6:00 de la mañana, un sonido gutural emergió de la garganta de Lila. No era habla, sino algo primitivo y crudo. Su mandíbula se movía mecánicamente, los dientes rechinando juntos como si estuvieran probando su fuerza. El feed de audio captó un gruñido bajo que hizo que los pelos de mi nuca se erizaran. Cada instinto científico me decía que siguiera observando, documentando estos cambios sin precedentes. Pero algo más profundo, algo primitivo, gritaba que estábamos presenciando algo peligroso desarrollándose. «Verifiquen las otras estaciones de monitoreo», ordené. «Quiero saber si algún otro sujeto está mostrando señales similares». Mientras Evelyn se dirigía al terminal de computadora, la cabeza de Lila giró abruptamente hacia el sonido de sus pasos. Sus narices se dilataron, como si estuviera captando un olor. Las ataduras crujieron nuevamente, más fuerte esta vez. La sala de observación parecía más pequeña de repente, el vidrio reforzado entre nosotros de alguna manera menos reconfortante. Estábamos haciendo historia, documentando algo sin precedentes en la ciencia médica. Pero mientras observaba a Lila, no pude evitar sentir que estábamos al borde de algo que podría cambiar todo lo que sabíamos sobre la humanidad. Mientras Lila probaba sus ataduras con una coordinación creciente, no podía alejarse de la sensación de que estábamos documentando algo mucho más grande y más oscuro de lo que habíamos imaginado. Cada movimiento suyo parecía una advertencia silenciosa, como si estuviéramos a punto de cruzar una línea de la cual no habría retorno. El incidente ocurrió durante una recolección de sangre rutinaria. Lila había permanecido relativamente dócil en las últimas horas, sus únicos movimientos siendo espasmos musculares ocasionales y ese rechinar constante de dientes. Estábamos casi acostumbrándonos al patrón, nuestra curiosidad científica opacando nuestra incomodidad inicial. Ese fue nuestro primer error. Ladrá. Evelyn Carter se acercó con su eficiencia habitual, aguja lista. Ya lo había hecho docenas de veces en las últimas horas. La cabeza de Lila siguió sus movimientos, pero eso no era inusual.
Las ataduras parecían seguras. Todo parecía normal hasta que no lo estaba. El ataque fue alarmantemente rápido. En el momento en que Evelyn insertó la aguja, la cabeza de Lila se disparó hacia adelante con una velocidad imposible. Sus dientes se hundieron en el antebrazo de Evelyn antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar. El sonido de tela rasgada se mezcló con el grito sorprendido de Evelyn. «¡Sáquenla de ahí!», gritó Marcus, ya corriendo hacia la puerta. Corrí para ayudar, alejando a Evelyn mientras Marcus administraba un sedante a Lila a través de su suero intravenoso. La mordida no fue profunda. Causó solo daños superficiales, apenas rompiendo la piel. Aún así, mientras observaba al equipo médico limpiar y vendar la herida, sentí una inquietud persistente. «Está bien», insistió Evelyn, haciendo una mueca cuando le aplicaron el antiséptico. «Es solo un rasguño. He tenido cortes de papel peores». Pero en las horas siguientes, su condición comenzó a deteriorarse rápidamente. Su piel se volvió pegajosa y un brillo de sudor cubrió su frente. Se quejó de dolor de cabeza, escalofríos y fiebre. «Solo es shock», sugirió Marcus, revisando los signos vitales de Evelyn. «Presión arterial alta, temperatura de 38.4 Du4C. Nada preocupante, pero debemos mantenerla bajo observación». Los ojos, normalmente perspicaces de Evelyn, comenzaron a perder foco. Se frotaba las sienes constantemente, quejándose de la luz. «Todo está muy brillante, muy fuerte. Solo necesito descansar». «Debemos hacer algunos exámenes», sugerí, recordando las propiedades inusuales que habíamos observado en la sangre de Lila. «Dadas las circunstancias, las muestras ya se están procesando», aseguró Marcus. «Mientras tanto, el protocolo requiere un período de observación de 24 horas. Vamos a mantenerla cómoda en la enfermería». Me quedé una hora más, observando a Evelyn alternar entre momentos de conciencia e inconsciencia. Su temperatura siguió subiendo. 39.1 Du4C, 39.4 Du4C, 40.2 Du4C. El equipo médico administró medicamentos para reducir la fiebre, pero parecían tener poco efecto. Tras 20 horas ininterrumpidas monitoreando tanto a Lila como a Evelyn, el agotamiento comenzaba a pasar factura. Mi cabeza pulsaba y sabía que necesitaba descansar si quería pensar con claridad sobre lo que estábamos enfrentando. «Me voy a mis aposentos», le dije a Marcus. «Llámenme si algo cambia». «Ve a descansar», respondió. «Nosotros nos encargamos de esto». El ala residencial estaba silenciosa, salvo por el zumbido suave del sistema de ventilación. Mis aposentos eran simples, solo una cama, un escritorio y un pequeño baño, pero después de casi un día de tensión constante, parecían un paraíso. Despertar con sonidos de lucha y ruidos húmedos de desgarros fue una pesadilla. La habitación estaba oscura, pero suficiente luz entraba del pasillo para iluminar una escena horrible. Ladrá. Evelyn Carter estaba agachada sobre el cuerpo del Dr. Mitchell, su rostro y manos cubiertos de sangre. Sus movimientos eran inquietantemente similares a los de Lila, precisos, predadores, guiados por instintos puros. Me quedé paralizado, apenas osando respirar. Evelyn levantó la cabeza bruscamente y vi que sus ojos habían cambiado. Tenían esa misma vacuidad terrible que habíamos visto en Lila. Todo vestigio de humanidad había desaparecido. Se movía con un propósito aterrador, músculos contraídos con una fuerza sobrenatural. Esta no era la científica meticulosa con la que había trabajado durante años. Esto era algo diferente, algo primitivo y hambriento. Mientras se levantaba del cuerpo de Mitchell, con sangre goteando de su barbilla, finalmente entendí lo que estábamos enfrentando. La infección se propagaba a través de mordeduras. Lo habíamos visto en el trabajo sanguíneo de Lila, los cambios celulares, la reprogramación neural. Ahora Evelyn también se había transformado, y a juzgar por la sangre fresca en su ropa, el Dr. Mitchell no había sido su primera víctima. Alcanzando lentamente mi radio, sabía que debía alertar a los demás. Pero, con el menor movimiento, la cabeza de Evelyn giró hacia mí con una precisión mecánica. Nuestros ojos se encontraron en la oscuridad y vi la muerte mirándome de vuelta.
El tiempo pareció desacelerarse, mientras los ojos vacíos de Evelyn se fijaban en mí. Su piel había adquirido un tono grisáceo, con venas saltando bajo la superficie. Se balanceaba levemente, la cabeza inclinada en un ángulo extraño, músculos tensos y temblando. El radio pesaba en mi mano. Una sola señal podría alertar a la instalación, pero incluso ese pequeño movimiento podría atraer su atención. Mi mente catalogaba todo lo que habíamos observado sobre Lila: los brotes violentos, el instinto básico de caza, la necesidad irracional de alimentarse. La mandíbula de Evelyn se movía mecánicamente, los dientes rechinando juntos mientras un sonido gutural emergía de su garganta. Ya no quedaba rastro de la científica que conocía. Avanzó con los brazos extendidos. Rodé fuera de la cama mientras ella chocaba con el colchón. El muelle crujía bajo su peso. El movimiento me llevó al suelo del otro lado, dándome distancia preciosa. Presioné el botón del radio. Seguridad. Emergencia médica en el sector residencial. Evelyn tropezó alrededor de la cama, sus movimientos erráticos pero implacables. Escurrí por la puerta hacia el pasillo, donde las luces activadas por movimiento revelaron manchas oscuras en las paredes, signos de violencia que conducían de regreso a la enfermería. Mis aposentos estaban al final del ala residencial, con 20 habitaciones entre mí y el puesto de seguridad. Cada puerta parecía una boca negra abierta bajo la dura iluminación. Pasos pesados detrás de mí marcaban la persecución de Evelyn. Su caminar era irregular, casi borracho, pero seguía viniendo. Me forcé a no mirar atrás, concentrándome en la fuga. Al doblar la esquina hacia el pasillo principal, casi colisioné con el Dr. Peterson. Del departamento de genética. Estaba descalzo, con pijamas a rayas, parpadeando confundido. ¿Qué está pasando? ¡Muévete!, grité, empujándolo hacia adelante. Peterson dudó, girando para mirar. Esa pausa selló su destino. Evelyn lo agarró, sus dientes encontrando su garganta. Su grito fue interrumpido mientras ambos caían al suelo. Corrí hacia el puesto de seguridad, los sonidos húmedos y gorgoteantes de Peterson desapareciendo detrás de mí. Las puertas reforzadas aparecieron a la vista, pero algo estaba mal. Estaban abiertas de par en par. La cabina de seguridad estaba vacía, salvo por manchas oscuras en el vidrio, a prueba de balas. Un gemido bajo me llamó la atención hacia movimientos provenientes de varias puertas. Más infectados surgieron en el pasillo, atraídos por el ruido. Necesitaba otra ruta. El diseño de la instalación pasó rápidamente por mi mente. El ala residencial se conectaba a la enfermería, que se conectaba al laboratorio de investigación. La oficina de seguridad principal estaba 2 pisos arriba, pero había un pasaje de mantenimiento a través de la sala de control climático. Una figura tambaleó fuera de la cabina de seguridad. El Official Thompson, su uniforme empapado y oscuro. Su cabeza giró hacia mí con esa misma mirada vacía mientras avanzaba hacia mí. Lo esquivé y corrí por el pasillo lateral, con múltiples conjuntos de pasos arrastrados marcando un número creciente de perseguidores. Cada infectado se movía independientemente, impulsado solo por el instinto básico de perseguir movimiento. La sala de control climático zumbaba con enormes ventiladores de aire, la temperatura notablemente más fría. Una escalera de mantenimiento en la parte trasera llevaba por un eje estrecho a los pisos superiores. Cerré la puerta y bloqueé la manija con una llave inglesa para ganar tiempo. El movimiento llamó mi atención. Alguien estaba agachado detrás de las máquinas. Reconocí a Kim Foster, del Departamento de Sistemas Ambientales. Dr. Grayson, su voz temblaba. ¿Qué está pasando? Vi a Thompson atacar a Wells. Y luego Wells se levantó. La puerta tembló cuando algo golpeó contra ella. La llave inglesa crujió. Necesitamos movernos. Ahora, dije. Kim asintió, su rostro pálido pero determinado. Llegamos a la escalera justo cuando la puerta explotó, con Evelyn tropezando hacia adentro, seguida por Thompson y lo que quedaba de Peterson. Más sombras llenaron la entrada. Sube, empujando a Kim hacia la escalera. Yo los detendré. Agarré el tubo de un banco de trabajo, sabiendo que era un gesto inútil contra su agresión insensata. Los infectados invadieron la sala,
cada uno moviéndose aleatoriamente, golpeando equipos mientras sentían nuestra presencia. Evelyn avanzó primero. Balancé el tubo, girándola hacia el lado. Tropezó, pero siguió viniendo, sin sentir dolor. Detrás de ella, los otros se dispersaron por la sala, sin coordinación. Solo el instinto básico los impulsaba hacia el movimiento y el sonido. «Sube», llamó Kim desde arriba. Ella había alcanzado el trampón. Escalando la escalera, los infectados intentaron alcanzarme, sus movimientos descoordinados dificultando sus esfuerzos. Kim me ayudó a pasar por el trampón y sellamos la abertura mientras los cuerpos golpeaban incesantemente contra el metal debajo. Kim dudó, pero yo sabía que no había tiempo para discusiones. El calor se estaba volviendo insoportable y el sonido del metal crujiendo resonaba por el pasillo. Las temperaturas subían rápidamente y las paredes comenzaban a ceder bajo la presión. 20 segundos, repetí, mi voz firme a pesar del caos a nuestro alrededor. Ve al eje de emergencia. Ahora. Dudaron por un momento antes de finalmente moverse. Esperé hasta que desaparecieron por la puerta lejana. Luego respiré hondo y entré en el laboratorio principal. El vidrio reforzado tembló detrás de mí y luego estalló con un estruendo ensordecedor. Corrí, el sonido de pasos pesados persiguiéndome a través del aire sobrecalentado. Pasé entre filas de equipos, atravesando el área de almacenamiento de muestras y entrando en el pasillo más allá. Podía escuchar a los infectados siguiéndome, sus movimientos torpes pero implacables. La enfermería apareció adelante, sus puertas colgando abiertas como una boca desencajada. Corrí a toda velocidad, pasando por camillas abandonadas, equipos médicos destruidos y los restos de los primeros horrores que habían iniciado todo esto. El calor era casi insoportable ahora. El metal gemía mientras las vigas comenzaban a deformarse. Pronto, toda la instalación sería reducida a un crematorio improvisado, borrando cualquier evidencia de lo que había ocurrido allí. Llegué al otro lado de la enfermería y me atreví a mirar atrás. Lila estaba en la entrada, con los otros infectados agolpándose detrás de ella. Por un breve momento, vi algo imposible en sus ojos muertos, un destello de reconocimiento, de propósito. Luego, el techo se derrumbó, paneles sobrecalentados y vigas de soporte cayendo, separando la enfermería del resto de la instalación. A través de las grietas en los escombros, pude ver cómo las llamas comenzaban a extenderse. El proceso de purga había alcanzado su temperatura crítica. Corrí hacia el eje de mantenimiento, mis pulmones ardiendo en el aire abrasador. Rebecca y Kim habían dejado el panel de acceso abierto. Subí rápidamente, sellándolo detrás de mí mientras otra parte del techo se desplomaba. El eje parecía un horno, pero pude sentir el aire más frío fluyendo desde arriba. Sus voces resonaban abajo, animándome a seguir. Finalmente, emergimos en la superficie mientras la estructura subterránea comenzaba a colapsar. Vehículos militares rodeaban el perímetro, soldados con trajes de protección biológica apuntando sus armas hacia el punto de acceso. «No disparen», gritó Rebecca, levantando las manos. «¡Estamos limpios! ¡Estamos limpios!». Equipos médicos nos rodearon, revisándonos en busca de mordeduras o señales de infección. Durante todo el tiempo, mantuve el disco duro que Rebecca había recuperado, prueba de lo que realmente había ocurrido allá abajo. Mientras los soldados nos escoltaban lejos de la instalación en ruinas, observé el horizonte. El sol naciente pintaba el cielo de tonos anaranjados, pero la belleza de la escena contrastaba con el horror que habíamos dejado atrás. Sabíamos que lo que habíamos descubierto lo cambiaría todo, no solo sobre el proyecto Horizonte, sino sobre los límites de la ciencia y la ética humana. Sin embargo, mientras nos alejábamos, una pregunta seguía en mi mente. ¿Cuántos otros proyectos como este existían? ¿Cuántas otras instalaciones estaban ocultas bajo el suelo estadounidense, llevando a cabo experimentos que desafiaban la propia definición de humanidad? Rebecca puso una mano en mi hombro. «Lo logramos», dijo, su voz exhausta pero decidida. «Pero esto no termina aquí. Tenemos que asegurarnos de que nadie más tenga que enfrentar lo que vimos». Asentí,
sabiendo que nuestro trabajo estaba lejos de terminar. El disco duro en mis manos era más que una prueba, era una advertencia, y nosotros, los sobrevivientes, éramos ahora los guardianes de esta verdad. El comandante nos estudió por un largo momento, su rostro impasible, mientras procesaba mis palabras. Estábamos parados en el borde del perímetro, observando las llamas rugir desde las salidas de ventilación del complejo subterráneo. El fuego consumía todo, cada pasillo, cada laboratorio, cada vestigio de Lila y los otros infectados, todo excepto los datos que habíamos recuperado. Entienden que este incidente está clasificado, dijo finalmente, su voz firme y autoritaria. Lo que pasó aquí debe ser enterrado. ¿Enterrado?, interrumpí, mi voz cargada de frustración. Estaban experimentando con seres humanos, intentando regenerar tejido cerebral muerto. Crearon algo que no podían controlar y luego intentaron esconderlo aquí. Señalé los restos muertos. ¿Cuántas otras instalaciones están haciendo lo mismo? No respondió, pero su expresión lo decía todo. Era un silencio pesado, lleno de implicaciones. Sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir, y eso me inquietó aún más. Pasaron horas mientras los equipos de descontaminación continuaban su meticuloso trabajo. Permanecí al margen, observando el humo elevarse del suelo congelado. En algún lugar ahí abajo, Lila y los otros finalmente habían sido consumidos por el fuego. Pero las preguntas seguían ahí. ¿Cuántos otros sujetos como ella existían? ¿Cuántas otras instalaciones estaban jugando con fuerzas que no comprendían completamente? La infección había sido contenida ahí, pero ¿a qué costo? Y, más importante aún, ¿aprenderíamos de esto? ¿O la ambición humana y la arrogancia científica nos llevarían nuevamente por este camino peligroso? El disco duro en mi bolsillo parecía pesado, como si llevara el peso de todas las vidas perdidas y las verdades que necesitaban salir a la luz. La verdad debía ser revelada. El mundo necesitaba saber qué tan cerca habíamos estado de algo mucho peor que la muerte. El sol comenzaba a salir sobre el desierto de Nevada, sus rayos capturando el humo que aún se elevaba de los restos de la instalación. En esa luz tenue, casi podía convencerme de que todo había terminado, pero algo en el fondo de mi mente me decía que esto era solo el comienzo. Mientras el comandante se alejaba para coordinar los informes oficiales, Rebecca se acercó a mí, su rostro marcado por el agotamiento y la determinación. «Van a intentar encubrir esto», dijo en voz baja. «Lo sabes, ¿verdad?». Asentí lentamente. «Sí, lo sé, pero no pueden borrar todo. Tenemos los datos, tenemos las pruebas». «¿Pero será suficiente?», preguntó, mirando los escombros. «¿Y si hay más? ¿Y si este no es el único lugar donde están haciendo esto?». Esa idea me hizo dudar. Hasta ese momento, solo me había concentrado en sobrevivir y exponer lo que había sucedido en el Proyecto Horizonte. Pero Rebecca tenía razón. Si había otras instalaciones, otros experimentos como este, entonces lo que habíamos enfrentado era solo una pequeña parte de algo mucho más grande. «No podemos detenernos ahora», dije finalmente, con firmeza en mi voz. «Si hay más, debemos encontrarlos antes de que sea demasiado tarde». Rebecca asintió, pero había algo en sus ojos, una mezcla de miedo y resolución. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». Antes de que pudiera responder, escuchamos un sonido distante, un helicóptero acercándose. Miré al cielo, observando sus luces parpadear contra el horizonte anaranjado. Era un modelo militar, pero no pertenecía a las fuerzas que estaban en el lugar. «¿Quiénes son?», preguntó Kim uniéndose a nosotros. Su voz temblaba y se abrazaba a sí misma, como si intentara protegerse del frío, o quizás de algo más. El helicóptero se mantuvo suspendido sobre nosotros por un momento antes de descender en un campo cercano. Dos hombres saltaron, ambos vestidos con trajes oscuros y gafas de sol, a pesar de la hora de la mañana. Caminaron directamente hacia nosotros, ignorando a los soldados que intentaban interceptarlos. «¿Dr. Grayson?», preguntó uno de ellos, su voz tranquila pero autoritaria. «Necesitamos hablar». Intercambié una mirada con Rebecca y Kim. Algo en la forma en que esos hombres se movían, en la manera en que hablaban, me decía que no estaban aquí para ayudar. «¿Sobre qué?», pregunté, intentando mantener mi voz neutral. «Sobre lo que descubrieron», respondió el hombre.
y sobre lo que aún no saben. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo lo sabían? ¿Y qué querían decir con lo que aún no saben? Ustedes tienen algo que nos pertenece, agregó el segundo hombre, extendiendo la mano como si esperara que entregara el disco duro sin cuestionarlo. Miré nuevamente a Rebecca y Kim. Ambas parecían tan confundidas como yo, pero una cosa era segura. Esto no había terminado, ni de cerca. No vamos a ningún lado con ustedes, dije finalmente, dando un paso atrás. Los hombres sonrieron, pero no había calidez en sus rostros. Eso no fue una petición, dijo el primero con voz helada. Antes de que pudiéramos reaccionar, más figuras surgieron de las sombras. Hombres armados, vestidos con equipo táctico avanzado, nos rodearon rápidamente, bloqueando cualquier ruta de escape. «¡Corran!», grité, empujando a Rebecca y Kim hacia atrás. Pero ¿a dónde iríamos? Estábamos rodeados, sin opciones claras. Mientras corríamos hacia el desierto, me di cuenta de que el disco duro en mi bolsillo era más que una prueba, era un arma, y alguien estaba dispuesto a hacer lo que fuera para recuperarlo. El sol seguía elevándose en el horizonte, pero la sensación de seguridad que debería traer estaba lejos de ser real. Sabíamos que lo que habíamos enfrentado en el Proyecto Horizonte era solo el inicio de algo mucho más grande, algo que podría cambiar el mundo para siempre. Pero, ¿qué era exactamente? ¿Y quiénes eran esos hombres? Las respuestas estaban ocultas, en algún lugar más allá del horizonte, esperando a ser descubiertas. Corríamos por el desierto mientras los hombres armados nos rodeaban, sus siluetas recortadas contra el cielo anaranjado del amanecer. Cada paso era una lucha contra el cansancio y el calor creciente, pero sabíamos que detenernos significaba ser capturados, o algo peor. «Elliot, ¿a dónde vamos?», gritó Rebecca, su voz casi inaudible por el sonido de las botas golpeando el suelo árido. «No lo sé», respondí jadeando, «pero no podemos dejar que ellos se lleven esto». Apreté el disco duro en mi bolsillo, sintiendo su peso como una responsabilidad aplastante. Lo que fuera que estuviera grabado allí era lo suficientemente valioso como para que esos hombres mataran por ello. Kim tropezó y cayó de rodillas. Rebecca inmediatamente regresó para ayudarla, pero yo dudé mirando hacia atrás. Los hombres se acercaban rápidamente, sus armas en alto. Uno de ellos nos apuntó y gritó algo que no entendí, pero el significado era claro. No había escapatoria. «Vamos», grité, agarrando a Kim del brazo y levantándola. Estaba temblando, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. «Tenemos que seguir». Mientras corríamos, vi algo en el horizonte, una estructura metálica distante, parcialmente enterrada en la arena. Parecía ser una torre de comunicaciones abandonada, una reliquia de otra era. No era gran cosa, pero era nuestra única oportunidad. «Ahí», señalé, tratando de mantener mi voz firme. «Si logramos llegar, tal vez podamos enviar una señal». Rebecca asintió, aunque su expresión mostraba poca esperanza. «¿Y luego qué? Aunque logremos enviar una señal, ¿quién nos va a creer?» «Cualquiera que esté dispuesto a escuchar», respondí. «Tenemos que intentarlo». Los hombres ya estaban a menos de 100 metros de distancia. Sus pasos resonaban como truenos en el silencio del desierto. Ahora podía ver claramente sus rostros, máscaras de determinación implacable, sin rastro de compasión ni duda. No eran solo soldados, eran cazadores. Finalmente llegamos a la torre. Era más grande de lo que parecía a la distancia, con paneles solares oxidados y cables expuestos colgando como venas abiertas. La puerta principal estaba cerrada, pero Rebecca rápidamente encontró una solución. «Déjamelo a mí», dijo, sacando una herramienta de su improvisado botiquín. Con unos cuantos movimientos rápidos, forzó la cerradura y la puerta chirrió al abrirse. Entramos apresurados, asegurándola detrás de nosotros. El interior estaba oscuro y polvoriento, con equipos obsoletos esparcidos por el suelo. En el centro de la sala había una consola de comunicación cubierta de polvo y telarañas. «¿Esto aún funciona?», preguntó Kim, mirando el equipo con desconfianza. «No lo sé», admití, «pero lo averiguaremos». Comencé a limpiar la consola.
quitando capas de suciedad e inspeccionando los cables. Rebecca trabajó rápidamente a mi lado, ajustando conexiones y probando señales. Después de unos minutos tensos, una luz parpadeó en el panel. «Tenemos energía», exclamó Rebecca, su voz llena de alivio. «Pero el alcance es limitado. Necesitamos un satélite específico para transmitir más allá de esta zona». «Entonces hackeemos uno», dijo Kim, sorprendiéndonos. Era experta en sistemas ambientales, pero al parecer también tenía habilidades técnicas ocultas. Si logramos acceder al sistema de satélites militares, podemos enviar un mensaje directo a la prensa internacional. Mientras Kim comenzaba a trabajar en el sistema, escuchamos golpes pesados en la puerta exterior. Nos habían encontrado. «Están aquí», alertó Rebecca, corriendo a bloquear la entrada con muebles viejos y equipos pesados. «¿Cuánto tiempo necesitas?» «5 minutos», respondió Kim, sus dedos volando sobre el teclado improvisado. «Tal vez menos». Los golpes se intensificaron. El metal de la puerta crujía bajo la presión. Sabíamos que no resistiría por mucho tiempo. «Elliot, ayúdame aquí», llamó Rebecca, empujando una mesa contra la puerta. Corrí para ayudarla, pero podía sentir el peso de la situación aplastándonos. Estábamos atrapados, rodeados, y nuestras posibilidades de sobrevivir se reducían con cada segundo. «Listo», gritó Kim de repente. «Envié el mensaje. Ahora solo tenemos que esperar». Antes de que pudiéramos celebrar, la puerta estalló hacia adentro con un estruendo ensordecedor. Los hombres irrumpieron en la sala, sus armas apuntadas directamente a nosotros. «Apaguen eso ahora», ordenó el líder, su voz fría y controlada. Avanzó lentamente, sus ojos fijos en la consola de comunicación. «Oh, ¿mueren aquí?», intercambió una mirada con Rebecca y Kim. Sabíamos que no había salida. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Una luz brillante llenó la sala, seguida por un sonido agudo y penetrante. Todos los monitores alrededor comenzaron a parpadear frenéticamente, mostrando mensajes cifrados y códigos que ninguno de nosotros podía entender. «¿Qué está pasando?», gritó el líder, tapándose los oídos con las manos. «Fue el mensaje», exclamó Kim incrédula. «Activó algo grande». De repente, el suelo comenzó a temblar. Una serie de explosiones distantes resonaron en el desierto, iluminando el horizonte con destellos intensos. Era como si la propia tierra se estuviera revelando. «¿Qué han hecho?», gritó el líder, con los ojos desorbitados por el pánico. «No hicimos nada», respondí, mi voz tranquila pero firme. «Es lo que ustedes estaban tratando de ocultar». La verdad comenzó a salir a la luz. El mensaje enviado por Kim no solo expuso los experimentos ilegales del Proyecto Horizonte, sino que también activó un protocolo automático de seguridad global. Todos los laboratorios clandestinos conectados a la misma red fueron identificados y neutralizados simultáneamente. Los hombres retrocedieron, confundidos y aterrados. Algunos intentaron huir, pero ya era demasiado tarde. El cielo sobre nosotros se llenó de aviones militares, lanzando dispositivos de contención sobre el desierto. Era evidente que alguien en las altas esferas había decidido intervenir antes de que la situación se saliera completamente de control. «Se acabó», susurró Rebecca. «Ya no pueden ocultarlo», pero yo sabía que no era tan simple. Aunque habíamos expuesto la verdad, las consecuencias de nuestras acciones aún estaban por venir. El mundo ahora sabía lo que se había hecho en las sombras, pero eso no garantizaba que las prácticas ilegales cesarían. Habría repercusiones, investigaciones y probablemente represalias. Mientras los helicópteros militares aterrizaban a nuestro alrededor, equipos de científicos y agentes gubernamentales nos rodearon. Fuimos llevados a interrogatorio, pero esta vez teníamos algo que no podían ignorar: pruebas irrefutables. Horas después, la historia del Proyecto Horizonte dominaba los noticieros globales. Millones de personas veían con horror las revelaciones, exigiendo respuestas, pero mientras observaba las pantallas en una sala de interrogatorio temporal, algo me inquietaba. Entre los archivos recuperados del disco duro, encontré una nota mencionando otro proyecto, algo llamado Horizonte Negro. Sabía que esto no había terminado. Y entonces,
Mi celular vibró con un mensaje cifrado de un remitente anónimo dentro del gobierno. Ya saben sobre Horizonte Negro. Huye mientras puedas. El reloj marcaba las 11:59 a.m. El mundo había cambiado, pero el horizonte aún era vasto y desconocido. Y en algún lugar más allá, algo aún más oscuro nos esperaba.